Básicamente describir la Universidad del Sur y el financiamiento que otorga el programa Erasmus de la Comunidad Europea hacia las universidades participantes. Dos grandes iniciativas: modernización de programas de estudio, que en nuestro caso está relacionado con las carreras de grado y posgrado, ingeniería electrónica e ingeniería en telecomunicaciones a más largo plazo en el primer caso, y el doctorado y la maestría en ingeniería eléctrica en el segundo caso. Fundamentalmente, el gran apoyo para nosotros son los recursos para implementar estos laboratorios relacionados con IoT, laboratorio de dispositivos autoalimentados, cosecha de energía en RF, aquellos interesados, bueno, se pueden contactar conmigo justamente para tener mayor información al respecto. Y finalmente, y un poco completando la presentación que hacía Graciela, la idea es describir muy sucintamente, eso le voy a pedir a cada uno que vaya exponiendo, estos 4 ejemplos de proyectos en IoT que tienen motivaciones diversas, ya sea de investigación propiamente dicha, o proyectos finales de carrera, o temas de tesis, etc., pero que creo que son buen ejemplo de lo que implica integrar sistemas y dispositivos, que en definitiva es la base de IoT. Entonces, si Emanuel está por ahí, le doy lugar a él para que empiece en la primera exposición. Emanuel, ¿estás por ahí? ¿Podés compartir la... Creo que no se te escucha, Emanuel. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, sí. Bien. Hola. Se escucha un poco bajo. ¿Se escucha bajo? Okay. Sí. A ver si cambio. Hola. ¿Se escucha bajo? Sí, se escucha, pero bajo. No, ahí no se escucha más. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero muy bajo. Podemos de última arrancar, le decía, con otro de los chicos. Yo intento solucionar esto mientras tanto. Bueno. Sí. Sí. Podemos seguir con Gabriel, si te escuchamos por lo menos. Sí, ahí va. Bueno, me voy a mover un segundo a un lugar para no estar ruido, decir que estoy en una oficina compartida. Bien. Bien. Voy a quitar los ruidos. Bien. Bien. Lo que te pido, si lo podés limitar a 10 minutos, así no se hace muy largo. Sí, lo voy pasando rápido. Bueno, el proyecto que voy a escribir hoy es que realizó en marco un proyecto final de carrera, y el alumno Mariano Gras, que hoy no puede participar, así que lo voy a escribir yo como
como director de proyecto, se trata de una controladora de tránsito en comunicación LoRa, especialmente la controladora del semáforo. Para este proyecto nos basamos en una controladora de un semáforo que fue instalado acá en Bahía Blanca. Peleamos las debilidades, cuestiones, problemas que tenía esta controladora. Por ejemplo, una única placa, la sincronización se hacía cableada punta a punta, entonces empezamos a plantear alternativas y mejoras a esta controladora de tránsito, y también planteamos agregarle funcionalidades extras, como es el caso de protocolos de emergencia para generar caminos libres, ambulancias, cualquier tipo de. Bueno, los desafíos era crear un prototipo escalable, ¿no? Porque arrancamos un prototipo y después plantearlo para una situación más de producción, y la comunicación inalámbrica y de largo alcance en ambientes urbanos, que sí es un desafío. Así bueno, la arquitectura que planteamos es trabajar con hacer un esquema modular, ¿sabes? Porque uno de los problemas que tienen estas controladoras es que muy frecuentemente se graba la parte de potencia a un cortocircuito, entonces hay que empezar toda la placa. Entonces, uno de los planteos Gabriel, fíjate si podés hablar más cerca porque se escucha mal. ¿Me escuchan Sí, mejor ahí? sí, si hablas más cerca se escucha mejor, me parece. Bien. Bueno. Uno de los problemas que tienen estas controladoras es que si hay un problema en la parte de potencia, esto influía en toda la placa controladora, que era única. Entonces empezamos a plantear que sea un esquema de modular. Nuestra arquitectura plantea dos microcontroladores, uno dedicado a la parte de control del semáforo y otro dedicado a la comunicación inalámbrica, ya sea a través de LoRa WAN hacia una central remota, como también aquí una comunicación de corto alcance hacia un dispositivo, una tablet o teléfono con Android, para realizar la configuración de los planos de tiempo y demás cuestiones del juego. Bien, para la controladora de semáforos se eligió la Raspberry Pi Pico, que es un microcontrolador que salió no hace mucho al mercado, es un Cortex M0 de doble núcleo, con lo cual planteamos esta funcionalidad de doble núcleo para distribuir las tareas. En un primer núcleo, todas las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, ya sea a través de LoRa, a través de Bluetooth, la comunicación con el GPS para traer la hora, fecha y hora, y además que es la tarea de inicio del núcleo secundario, que se encargará de las cuestiones más críticas del semáforo, toda la comunicación, la temporalización del semáforo. Gaby, se te escucha, yo creo que es problema del micrófono, porque se escucha como robotizado y muy bajito. Capaz no podrás cambiar, porque me interesa escuchar. Bueno. A ver si me saco los auriculares. Ahora no se escucha. ¿No se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. sí, ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí. Perfecto, bueno. Retornamos. Bien, una de las cuestiones muy importantes es la sincronización de los semáforos, y para ello tenemos que tener una hora, una sincronización en los relojes de todos los semáforos, de todos los nodos. Por eso que optamos por un módulo GPS y no un RTC interno con pilas en cada semáforo. También pensando en futuro, que el módulo GPS nos brinde también la ubicación de cada uno de los semáforos, ¿no? Que es una cosa que no se implementó en este proyecto. Sí lo tomamos como para captar la fecha y hora y ajustar el RTC interno del microcontrolador. Bien, lo que es la comunicación de largo alcance,
implementamos una red LoRaWAN, en la cual intervienen 4 elementos. El primero es el nodo que va en el semáforo. Ahí utilizamos una placa, un TTGO LoRa32, que tiene el microcontrolador SP32, internamente ya con Wi-Fi y Bluetooth. Eso nos resuelve la comunicación de corto alcance, pero además tiene el integrado Centech SX276 para la comunicación LoRa. Como este integrado no resuelve el LoRaWAN a nivel de hardware, se tuvo que implementar por software mediante la librería MSCI LoRaWAN. Todo el programa se desarrolló bajo el entorno de Arduino. El otro elemento es el gateway. En este caso nos prestaron un gateway de Microchip, que funcionaba a 915 MHz, que es la frecuencia que se debe utilizar sin norma en esta región. Los servidores para la aplicación de IoT se optó por utilizar la plataforma de SyncStack. Ahora vamos a mencionar algunas cuestiones con eso. Otro punto importante es que la conexión entre el nodo y el gateway se realiza a través de OTA, o de ABP. Esto es porque, bueno, pensando también en un futuro, van a ser un montón de nodos y es más dinámico, ¿no? Más fácilmente reconfigurable. Bien, la aplicación, dijimos, acá tenemos un cambio en el título, dice de Sync Network, y realmente después terminó siendo de SyncStack justo en el medio. Cuando arrancamos el proyecto, lo arrancamos con The Sync Networks y empezaron a migrar el sistema al nuevo sistema de SyncStack, con lo cual hubo que hacer un montón de cambios entre medio, porque empezaron a desactivar funcionalidades de Sync Networks. Así que no nos quedó otra que migrar todo hacia la nueva plataforma de SyncStack. Bueno, ahí registramos el gateway, los nodos, se programaron los uplinks y downlinks, ¿no? Porque pensamos en una comunicación bidireccional, tanto para monitorear el estado de los semáforos, no solamente el estado actual del semáforo, sino también posibles desperfectos que se pudieran comunicar, y poder bajarle configuración desde la central remota. Bien, todo esto lo integramos con UbiDots, creamos un dashboard acá de prueba para probar la comunicación, y de vuelta, bueno, se realizaron un dashboard bastante sencillo con algunos botones para iniciar el sincronismo. El sincronismo lo implementaban con un desfasaje de tiempo, estimándole más o menos la distancia entre un semáforo y otro, que desfasaje de tiempo. Entonces, a una cierta hora, todos los semáforos se sincronizaban según el RTC, ¿no? Que contaban desde el GPS. Así que, bueno, la interfaz de integración del dashboard de UbiDots, bastante simple, y también se agregó un botón para probar lo que es la vía libre, ¿no? Entonces ponía los semáforos, esto implementaba un protocolo de vía libre. Bien, otro punto de la comunicación de corto alcance, esto se resolvió con Bluetooth. Se creó una aplicación simple para Android con App Inventor. Esta aplicación lo único que hacía es la parte de configuración de la secuencia de tiempo, para cada fase, toda la secuencia, los intervalos de tiempo, y esto resuelve no tener la interfaz de configuración dentro del equipo, ¿no? Como es lo que hacen ahora, tiene un display dentro del equipo, una serie de botones. Entonces esto es más versátil, y no hace falta acceder hacia al cajón al gabinete del controlador. Bien, el protocolo de caminos libres que planteamos tiene dos caminos posibles. Uno es un cambio en la normativa para implementar un protocolo, por así decirlo, una señalización
que indique que hay una situación de emergencia, y esto lo que plantea es una vía libre con el verde fijo, y la vía que va a quedar bloqueada, los transversales van a estar en rojo titilante. Hay algo parecido, en realidad se ponen creo que las dos en rojo titilante, lo que dice la normativa, y solo se puede continuar cuando revisen que no hay riesgo alguno. Y otra posible mejora es hacer un sistema de seguimiento desde la ambulancia con un módulo GPS y LoRa para indicar la posición actual de la ambulancia. Esto en otros lados también se hace algo parecido. Y en ese caso ya el sistema automáticamente podría ir posicionando todos los semáforos, van dándole la orden para que se pongan en situación de emergencia. Bien, ahora como está implementado, se declara situación de emergencia, se pone el estado del semáforo con verde fijo y rojo titilante, y luego de un cierto tiempo retorna al estado normal. Bien, esto se implementó en un PCB, con todas las conexiones, todas las placas de la parte de control y de comunicación, con el GPS, y una bornera de conexión hacia la placa de potencia. En este caso no se desarrolló la parte de potencia, se podría reutilizar la etapa de potencia de la placa controladora. Acá, como se simuló en una maqueta, directamente van todas las conexiones a los semáforos, esos que están sobre la maqueta. Bueno, por último, mencionar algunos otros trabajos que también se están realizando en el grupo de trabajo. Actualmente estamos con un dispositivo IoT que certifica a través de blockchain transacciones de generación distribuida. Esto es para medidores bidireccionales de energía domiciliarios, para poder entregar energía a la red, y que eso esté certificado a través de blockchain. Bueno, este proyecto está en desarrollo, y hay algunas otras aplicaciones en las cuales se han desarrollado sistemas basados en IoT. Sí, bueno, muchas gracias por escuchar. No sé si quieren continuar con... Sí, yo diría que dejemos un espacio para las preguntas al final. Bien, perfecto. Muchas gracias, Juan. Gabriel. No. Sí. Ya estoy listo, no sé si se escucha bien ahora o... Sí, ¿Sí te escucha? ahora sí. Perfecto, ¿Escucha bien? Manuel. Sí, Ok, sí. perfecto, estaríamos solucionando el problema entonces. Bueno, ¿comienzo con la presentación o quieren seguir con otro? Sí, seguí. Dale. Sí, sí. Ok, bárbaro, entonces empiezo a compartirles. Bueno, buenos días a todos, soy Manuel Córdoba, soy ingeniero de proyecto para la empresa Aliansis SRL. Hoy les voy a contar el proyecto Smart Waste Management. El Aliansis en el año 2018 comienza este desarrollo en conjunto con la Universidad Nacional del Sur, CONICET, TEAC, INTI y Fundación Sadowski. Se emprende en el desarrollo de un dispositivo que permita medir el nivel del contenedor, nivel de basura. Permite monitorear, gestionar y planificar rutas para luego ser ejecutadas por los camiones. Actualmente la mayoría de las empresas lo que hace es, tiene rutas fijas, se desconoce el estado actual de basura de cada contenedor, por lo tanto se recorren todos los contenedores sin importar si están llenos o no, y se recorren de forma periódica. Actualmente, si uno le puede colocar un sensor, le permite dar visibilidad a cada nivel de los contenedores, por lo tanto podemos sacar esos contenedores que no tienen necesidad de recolección de la ruta, permitiendo así reducir la cantidad de sitios a visitar y teniendo una cantidad de beneficios como por ejemplo menor recolecciones, menor gasto de combustible, menor tiempo, menor costo laboral, mejorar el impacto ambiental dado que tenemos menor emisión de CO2, minimizar los contenedores desbordados, por lo tanto mejoramos la higiene, tenemos mayor análisis y control porque sabemos el nivel, el estado, la ubicación de cada uno de estos contenedores, podemos hacer un mapa de basura de la ciudad, tener un control de ejecución de rutas, etc. Pero bueno, ¿cuáles son los componentes? Emma, estás mostrando todavía la primera presentación. La primera diapositiva. Ah, ok. O sea que me avancé un montón y no vieron nada. Voy de nuevo. Ahí lo seguís mostrando la misma. No puede Sí. ser.
Te Vas a tener que- toma, Claro, eso te toma la presentación como una pantalla aparte, como un programa aparte. Ah, ok. Ok. Vamos por partes. O sea, están viendo mi escritorio, pero no ven. No, estamos viendo lo que usabas para hacer la presentación. Claro, si pero querés yo ir pasando la diapositiva a través de ahí del Power. claro, Claro. lo estoy haciendo, pero no lo ven. Eso es lo que me No, llama la porque lo atención. están ejecutando en pantalla completa. Ahí sí cambió, por ejemplo. Ahí sí. Claro, Estamos viendo tu PowerPoint, no la presentación de PowerPoint. exacto. Qué raro. Bueno, vamos a verlo de acá, así no pierdo mucho más tiempo. Ok. Habíamos arrancado acá. Bueno, en la parte de sensado, sí, podemos monitorear el estado del nivel de cada uno de los sensores. Podemos gestionar toda la información y planificar rutas y ejecutarlas mediante camiones. Actualmente la mayoría de las empresas lo que hacen, les decía, es tener rutas fijas. La macana de esto es que no le puedo mostrar la presentación. Voy a detener y voy a volver a compartir a ver si lo podemos hacer bien. Fíjate qué pantalla compartís. Exacto, sí, Porque este está. Ahí está, ya encontré el problema. Está mal presentado, como siempre. Bueno, hasta esta parte la vieron, las rutas fijas. Es más, por estamos ahí, viendo el escritorio. ahora estamos viendo el Están cargando. escritorio. Sí. Compartí pantalla completa. Así no te complicás. Sí. Ahora ahí. No, ahí volviste. Ahí sí. No, ahí no. Ahí tienen que ver bien. Ahí sí. Ok, Ahí sí. disculpen. Ok, decíamos rutas fijas. La mayoría de las empresas lo que hace hoy en día es tener rutas fijas. Es decir, se desconoce el estado actual de cada contenedor y se recorren todos los contenedores sin importar si están llenos o no. Cuando colocamos sensores, le damos visibilidad del nivel actual a cada uno de estos contenedores y nos permite eliminar de la ruta aquellos contenedores que no tienen necesidad de recolección. Por lo tanto, podemos reducir la ruta a aquellos sitios que sí requieren ser recolectados, haciendo la ruta mucho más corta. De esta manera tenemos menores costos operativos, menores gastos en recolección, menor gasto de combustible, menos tiempo. Mejoramos el impacto ambiental, dado que reducimos las emisiones de CO2, podemos minimizar la cantidad de contenedores desbordados, mejorando la higiene. Tenemos mejor análisis y control, dado que sabemos la ubicación, el estado del nivel de los contenedores. Podemos hacer un mapa de basura de la ciudad y tener un control y ejecución de las rutas. ¿Cuáles son los componentes de la solución? Bueno, esta solución se compone de varios elementos. Primero, censar el nivel de llenado. El siguiente es transmitir esa información a una plataforma de Cloud y luego, mediante una plataforma web, poder monitorear y gestionar activos como los sensores, los contenedores, los sitios y planificar rutas para luego ser ejecutadas mediante los camiones y con una aplicación mobile tener un informe de eventos, incidentes y navegar estas rutas asignadas. Vamos a empezar por la primera parte, que sería el censado de nivel de llenado. El desarrollo de los sensores. Esta acá lo que pueden ver es una imagen del PCB, la cara frontal. Esta es la cara inferior y la imagen 3D, cómo quedó el desarrollo del PCB. Acá podemos ver el módem. Luego podemos ver dónde se inserta la tarjeta SIM, el área encargada de toda la parte de manejo de ultrasonido, el microcontrolador que estamos usando, el acelerómetro. Y bueno, acá podemos ver una imagen cómo quedó el PCB ensamblado. Y acá podemos ver cómo quedó el producto final una vez ensamblado con su gabinete y todos sus sensores. ¿De qué lo componen este equipo? Bueno, tiene sensores ultrasónicos, como les decía antes, sensores magnéticos, sensor de temperatura, tiene acelerómetro, tiene comunicación 3G, 2G, Bluetooth Low Energy y se alimenta mediante batería. Pero ¿cómo funciona? Es bastante sencillo. Lo que hace es, mediante una onda de ultrasonido emitido por uno de estos sensores, esta onda se propaga en el espacio, choca contra los residuos dentro del contenedor, esa onda parte reflejada y es recibida por el sensor receptor, y nosotros con el tiempo que tardó la onda en ir y volver, podemos calcular multiplicándolo por la velocidad del sonido, cuál fue la distancia que teníamos hacia el objeto. Luego esa información es guardada en la placa, en el microcontrolador. Esa información se almacena después con otros datos más importantes, como por ejemplo eventos de recolección, alarma de incendio, la fecha a la cual se tomó la medición, se compacta todo en un JSON y luego mediante el protocolo MQTT se envía a AWS, Amazon Web Service. Bueno, ¿cuáles son las especificaciones técnicas del dispositivo actualmente?
podemos medir en un rango de 20 centímetros a 2,5 metros, una precisión de 2 centímetros, está energizado con batería, 6 volts, la duración es más de 3 años, tenemos comunicación 3G, 2G, el grado de protección es IP66, y podemos configurar varios parámetros, entre ellos la frecuencia de medición, los horarios de publicación, y rangos de aceleración, y otros parámetros de interés. Vamos a la siguiente parte de la solución, que sería la plataforma web, en la cual nosotros ingresamos como cliente. Vamos a suponer un cliente ejemplo Cava, en Argentina. Si fraccionamos a la ciudad de Cava, por ejemplo, la fraccionamos en zonas, podemos decir que a cada proveedor le damos una zona, y luego podemos monitorear cada una de esas zonas y sitios que se encuentran dentro. ¿Cuáles son los sitios? Los sitios son un conjunto de contenedores o un contenedor que están dentro de una zona. De esta manera nosotros podemos monitorear el estado actual de cada uno de esos contenedores. Y podemos ver en estado verde aquellos contenedores que tienen todavía capacidad, y en estado rojo aquellos que hay que ir a recolectar de forma inmediata porque están a punto de desbordar. Tenemos, por ejemplo, la visibilidad de la cantidad de toneladas semanales que se fueron recolectando, mensuales, y una comparación con el año anterior. A su vez también podemos visualizar cuáles son las toneladas de cada residuo, tipo de residuo. Por ejemplo, acá tenemos 2 tipos de residuos cargados solamente. Vamos a la siguiente sección, que es, por ejemplo, monitoreo de alarmas y de eventos. Acá lo que podemos ver es cuáles son los sitios que fueron recolectados dentro de las 24 horas. Por ejemplo, en este caso podemos ver que todos estos sitios fueron recolectados para una determinada zona, como decíamos antes. Si vamos a la sección de estadísticas, también podemos visualizar cuáles son la cantidad actual de cada tipo de residuo. Por ejemplo, en este caso hay más basura de tipo orgánica recolectada, y el estado actual del sistema tenemos más en cantidad amarilla, en este caso que están pasando por poquito la mitad de la capacidad, y varios en rojo. Después tenemos también los últimos días de recolección, los últimos 30 días para las zonas, y la cantidad de residuo también en el último año. Por último, lo que podemos hacer es gestionar las rutas. Podemos armar un plan de ruta, en el cual en este caso, por ejemplo, se hizo una ruta de vidrio, en la cual nosotros le decimos cuáles son todos los sitios que hay que ir a visitar, y el lado de carga del camión. Finalmente se crea la ruta con aquellos sitios, como decíamos antes, que estén en rojo. Entonces, de esta manera ahorramos, como decíamos antes, combustible, costo, etc. Bueno, espero que haya sido claro, quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Emanuel. Yo diría que pasemos las preguntas para el final. Y Perfecto. ahora si seguimos con Santiago Gerling Conrad. Muy bien, ahí se ve. No encontraba dónde desmutearme. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, por mi parte, ¿se escucha bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poquito, le voy a comentar un poquito de lo que es semaforización inteligente, de qué se trata. Bien, la idea de este proyecto en realidad surge a través de un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de nuestro país, que se llama Programa Impactar, y que busca soluciones, o en realidad la idea es que distintas instituciones públicas generalmente presenten desafíos a resolver por otras instituciones que puedan presentar propuestas. Bien, generalmente estas instituciones que presentan propuestas son universidades o institutos o algún tipo de formación académica y tecnológica donde se pueda culminar con una transferencia de tecnología o un valor agregado a lo que existe en el mercado. Bien, en este caso el desafío fue planteado por la Municipalidad de Cipolletti, en Río Negro. Bueno, y nosotros tomamos ese desafío, que ellos necesitaban hacer semaforización inteligente, ahora les voy a comentar por qué. Y las instituciones que presentaron la propuesta, bueno, fue el Instituto de Ingeniería Eléctrica de acá de la UNS, y, bueno, y parte de la UNS también. ¿Cuál es la problemática que tiene el municipio de Cipolletti? Es que tiene algunas intersecciones, ellos en la ciudad
por la ciudad cruzan distintas vías de mucho tránsito, que son rutas, bien, provinciales particularmente, y el problema que ellos tienen es que hay muchas intersecciones con esas rutas, o calles de la ciudad con esas rutas, que tienen tráfico que varía mucho de acuerdo a la época del año, a la época del día, el tipo de tránsito. Entonces, su problema es que no pueden encontrar algún patrón que les permita regular o poner algún controlador del tránsito que sea específico y que pueda cumplir con las exigencias que ellos necesitan. Por ejemplo, los fines de semana tienen más cruces en un sentido, más tráfico en otro, los días de semana tienen más camiones en esas intersecciones. Entonces, como que no se puede regular fácil, y ellos probaron poner semáforos estándar con tiempos cronometrados, y realmente le dificulta todavía más la intersección porque hay mucho tiempo muerto, y bueno, se hacen colas muy largas sobre la ruta, tiene un montón de problemas. Entonces, lo que ellos plantearon es a ver si es posible hacer inteligencia sobre este semáforo que ellos tienen puesto o pusieron en su momento, y ver si de alguna forma se puede agilizar estas rutas o estos cruces que a ellos les perjudican. Para tener una noción de lo que estamos hablando, este es uno de las intersecciones que ellos necesitan. Si pueden ver, bueno, ya de entrada tienen un camión de gran porte con acoplado. Estamos parados sobre la ruta provincial 65. Bien, esta ruta va al valle, por los que conocen la zona ahí, es muy transitada. Y sobre la derecha encima hay una vía de tren que también suele dificultar todo el tránsito en este sentido. Esta es una imagen opuesta a la que les mostré recién. Fíjense que ahí hay otro camión que se ve incluso. Y esto es lo que a ellos les complica un poco, porque, o sea, la diferencia entre que haya camiones y haya vehículos es que el camión es mucho más lento, es más largo, y entonces tarda en reaccionar, no es lo mismo que un vehículo que accelera rápido, y principalmente senda peatonal acá no hay, así que si un peatón necesita cruzar, es casi imposible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacer semáforos inteligentes en unas intersecciones de este tipo? Nosotros siempre pensamos, lo más habitual es pensar que podemos reducir el tiempo de espera de los vehículos. ¿Por qué? Porque bien, si hay una vía que no tiene vehículos, bien, entonces decimos, bueno, a esa la ponemos en rojo y le damos paso a la vía que sí tiene vehículos. Bien, pero esto en realidad no es tan así, bien, porque tenemos que empezar a ver el semáforo desde otra perspectiva. Bien, el semáforo lo que tiene que hacer es organizar y agilizar el tráfico. Bien, esto implica que haya que desaturar principalmente aquellas vías de transporte donde hay más caudal de vehículo. En este ejemplo que les puse recién, que es un caso concreto, sería desaturar la ruta, bien, porque la ruta no la podemos llenar de vehículos porque tiene que ser una vía ágil. Y esto implica que quitemos un poco de atención a las calles secundarias, ¿bien? Que pueden ser intersecciones o pueden ser caminos secundarios que sean paralelos a la ruta. Otro factor importante, más allá de reconocer que hay vehículos, que no hay vehículos, del flujo, es también el tipo de agente de tránsito que hay en esas rutas. Como les comentaba hace un ratito, si nosotros tenemos un camión, el camión es mucho más lento, entonces el tiempo que le tenemos que dar a un camión para que cruce un semáforo tiene que ser más largo que el de un vehículo. Esto hay que tenerlo en cuenta, así como también los peatones. O sea, si hay un peatón que está dispuesto a cruzar, no lo podemos dejar esperando eternamente, porque en algún momento va a querer cruzar y puede resultar un peligro que lo haga cuando lo está haciendo el tránsito. Todo esto se resume en que el cambio de luces va a tener que ser dinámico. Bien, vamos a tener que abrir y cerrar, o como se decía antes, abrir y cerrar las luces, o dejar más tiempo una onda verde, dejar más tiempo la roja, poner intermitencia, bien, distintos tipos de planificaciones que podemos lograr tienen que ser todas dinámicas. ¿Bien? Y esto directamente influye obviamente en el ambiente, en la calidad del aire y en la contaminación auditiva, porque tenemos un montón de factores que podemos ir ajustando para minimizar todo esto, que es un problema. ¿De qué se compone un semáforo inteligente? Obviamente, primero, de indicadores, bien, que pueden ser tanto lumínicos como auditivos, para las personas no videntes, que es el clásico semáforo que nosotros conocemos.
También tenemos que tener un controlador de tránsito. Ven que esto también no tiene un semáforo, son las cajas que suelen estar colgadas de los postes o un poco retirado, pero básicamente las placas donde está la lógica de los semáforos. Bien. En este caso, el controlador de tránsito va a tener que ser inteligente, va a tener que saber procesar información para poder aplicarla a la dinámica de las luces. Y por último, y no menos importante, es que los semáforos inteligentes de alguna forma tienen que reconocer el entorno, tienen que reconocer el tipo de tránsito, el flujo, y esto se hace a través de sensores, como son cámaras, espiras sobre el mismo camino, distintos tipos de láser, distintos tipos de radar, de efecto Doppler, lo que sea. Bien, entonces, ¿cómo funciona un semáforo inteligente y qué diferencia hay con un semáforo estándar? Es que primero el semáforo inteligente va a hacer una recolección de datos de su entorno, bien, los que decía recién, tipo de agente de tránsito, de vehículos, cantidad, y esto lo va a hacer a través de imágenes, bien, va a reconocer, va a saber el flujo, va a tener que tener en cuenta la comunicación, como hablaba hace un ratito Gabriel, si tenemos más semáforos en la línea, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la onda del resto de los semáforos, si es verde, si es roja, si viene un vehículo, una ambulancia, hay que abrir. Bien. Una vez que tenemos recolectados estos datos, los tenemos que procesar, bien, que es una parte muy importante. Tenemos que filtrar datos que son falsos, tenemos que hacer ajuste de los datos. Bien. Y por último, tenemos que aplicar inteligencia artificial, específicamente machine learning, a estos datos para que aprenda en base a un modelo, o sea, modelar lo que estamos aprendiendo para poder aplicarlo al controlador y que eso nos vaya haciendo la dinámica de las luces. Bien. Entonces, como les decía al principio, el semáforo lo tenemos que ver desde una perspectiva un poco distinta y tenemos que saber que ya no son luces que se mueven por tiempo, sino que el semáforo está interpretando el entorno en el que está inmerso. ¿Bien? Y dentro de las cosas que interpreta son, por ejemplo, la cantidad de vehículos que pasan por un determinado lugar y cuánto tiempo en un determinado tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, en la imagen pueden ver que están identificados todos los vehículos y también peatones, y hay espiras virtuales, que son los cuadrados verdes en la imagen, que son aquellas áreas en donde se censa la cantidad de vehículos que van pasando. ¿Bien? También puede reconocer los tiempos que tarda en avanzar un vehículo, bien, esto es lo que está relacionado con lo que le decía de los camiones, quizás son más lentos. Bueno, la interacción con el resto de los semáforos, si hay vehículos de emergencia, sea bomberos, ambulancia, policía, y lo que es importante, si hay peatones que quieren cruzar también. No los podemos dejar toda la vida esperando porque le damos prioridad al tránsito. Entonces, la idea es resolver con un semáforo inteligente el desafío que planteó la Municipalidad de Cipolletti y se aplica todos estos conceptos al proyecto que está recién empezando porque se aprobó hace muy poquito, así que desde diciembre en adelante se va a empezar a desarrollar. Eso es el motivo por el que no os puedo mostrar todavía resultados concretos del proyecto, pero bueno, el proyecto recién se está dando inicio y aplica toda esta tecnología localmente a una ciudad de la zona. Eso fue todo, espero haber cumplido con el tiempo y como dijo Juan recién, si tienen alguna consulta la dejamos para el final de la presentación. Gracias. Perfecto. Gracias, Santiago. Bueno, seguimos con Mateo, sistema de detección de monóxido de carbono. Bueno, ¿qué tal? ¿Están viendo ahí? Ahí estamos viendo tu PowerPoint. Perfecto. Bueno, para los que me conocen, mi nombre es Membiele Mateo, soy Mateo Membiele. Bueno, como proyecto final de carrera, junto con Fernando Gregorio y Gustavo González, como directores, ¿no? Se desarrolló un sistema de detección de dióxido de carbono basado en la tecnología LoRaWAN. ¿Por qué? Como estuvimos viendo, ¿no? Lo que es Internet de las Cosas, ¿por qué se eligió LoRaWAN? O LoRa, que ya sería la modulación en radiofrecuencia, porque nos va a permitir poder integrar el dato y
lograr lo previsto y para poder hacer una prueba de lo que sería la red en sí. Más que nada, porque también es factible con otro tipo de tecnologías. Bueno. Ahí está, bueno. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué censamos el dióxido de carbono? Entonces, como podemos ver, esta chica nos dice, el aire viciado en espacios interiores acumula mucho dióxido de carbono y un exceso, más de 1500 partículas por millón, ¿no? Por un tiempo prolongado, ¿no? De dióxido de carbono nos provocará malestar rápidamente. Entonces, como primicia, ¿no? Y haciendo referencia a lo que es el COVID-19, los niveles, y cuáles van a ser sus niveles que nosotros vamos a definir. A nivel pandemia, nosotros sabemos que en espacios cerrados, y como dijo la chica, si no ventilamos y somos muchas personas en una misma aula, en un lugar cerrado, ¿no? Nosotros cuando inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y eso va a hacer que suba la concentración. Entonces, lo que define los valores propuestos por la Escuela de Salud Pública de Harvard, que son adoptados por lo que es el gobierno de Argentina, es que la concentración de dióxido de carbono en exteriores ronda las 400-420 partículas por millón. ¿Qué puedo decir por partículas de millón? Creo que se entiende, o sea, si le doy un ejemplo práctico para que se entienda, si yo tengo 1 millón de granos de arroz y uno es negro, esa va a ser la partícula que nosotros queremos censar o detectar, ¿está bien? Entonces, bueno, va a haber rangos de tolerancia dependiendo del sensor también. Entonces, se considera que una estancia está bien ventilada cuando la concentración de dióxido de carbono es menor a 800 partículas por millón. Entonces, si el valor está por encima, se considera que la esterilización es insuficiente. Entonces, bueno, como primer apartado, yo acá puse como un par de imágenes como para poder introducirnos a lo que es LoRa. Lo que es LoRa fue creado para los que no sabían, creo que en el 2010, aproximadamente en el 2010, por 3 chicos. Nicolás Zornin es el creador de LoRa, que junto después o sea, luego que tuvo éxito lo que es, tanto lo que es el chip y lo que es la modulación en sí también, que ya existía previamente, que viene de los militares, en el 2015 surge lo que es LoRa Alliance. LoRa Alliance va a abarcar lo que es de Thin Networks y un montón de chipstack, que hay un montón de lo que va a ser servidores de red, nos van a permitir las herramientas necesarias para poder hacer integración del dato y poder mostrarlo por consola o como ustedes lo deseen en una aplicación, como mostró tanto Emanuel o que mostró Gaby. Entonces, como pueden ver, nosotros podemos monitorear tanto el tracking de un barco, o utilizarlo para la agricultura, o en ciudades inteligentes, que sería un poco lo de la semaforización inteligente. Entonces, y la tercera imagen que puse a la izquierda, abajo, es para que nosotros tengamos en cuenta que en un radioenlace, ustedes ya saben, creo que no hay que decirlo, que hay difracción, reflexión, y ahí va a haber otros parámetros a tener en cuenta para que el enlace entre el radioenlace sea factible. Por ejemplo, lo que tiene LoRa como ventaja es que tiene alta interferencia al ruido y puede trabajar por debajo del piso de ruido debido a la sensibilidad que hay tanto en el transmisor como en el receptor. Lo más importante va a ser en la recepción, ¿no? Que si hablamos en dBm, anda por los menos 120 dBm en ese orden, dependiendo el módulo LoRa. Entonces, la implementación va a ser la siguiente. Bueno, como pueden ver, acá hay, como lo vamos a llamar nodos nosotros, al dispositivo en sí, creado por nosotros, que es para la detección de dióxido de carbono, lo llamamos nodo. Acá son 4. Bueno, nosotros imaginemos que tenemos uno, entonces vamos a tener el radioenlace con un gateway, y vamos a subirlo a lo que es el servidor de red, y después vamos a poder crear las aplicaciones para la visualización de los datos, o lo que ustedes crean factible. Creo que está bueno recalcar y decir que LoRa es la capa física del protocolo de comunicación. Y LoRaWAN es el conjunto de protocolos de enlace de datos. ¿Qué quiero decir esto? Es el protocolo de red, no es lo mismo. Fíjense de dónde a dónde va una y la otra. O sea, agarra. Entonces, bueno, yo a la izquierda voy a ir poniendo cómo va a ir avanzando, o sea, cómo fue avanzando el proyecto a medida que se fueron cumpliendo objetivos, que sería, bueno, primero estamos en la parte del sensor.
estamos creando queremos censar el dato en sí, estamos creando el dispositivo. Entonces, el sensor va a constar de un módulo de radio, que se utiliza el SX1276, previamente se había utilizado el 12X62, pero bueno, debido, como usó Gaby también, que utilizaron la librería en entorno Arduino, yo había arrancado con PIC microcontrollers, no pude lograrlo con el SX266 debido a que no existe una librería, y no fui capaz de crear una librería, tampoco voy a hacer, porque es difícil, para el módulo en sí. Bueno, entonces, el sensor, la parte importante, que es el sensado del dióxido de carbono, se utilizó un sensor NDIR, sensor infrarrojo no disperso, donde el aire entra a una cámara de gas y mediante la iluminación de un infrarrojo y un sensor que hay es capaz de detectar el dato. Este sensor tiene la capacidad de genera pulsos cortitos, debido a que si vos lo tenés encendido todo el tiempo, el sensor calentaría mucho, y la medición, si quieren investigar un poco más acerca del tema, les puedo mostrar en otro entonces, la medición no sería la apropiada si lo estamos midiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, acá yo puse la interfaz utilizada para lo que sería, que es SPI, que es la comunicación entre el módulo LoRa y el microcontrolador WIMOS. Este es el WIMOS, SP basado en el es el WIMOS basado en el SP8266, o microcontrolador. Bien, entonces, se realizó una cajita en 3D, donde, bueno, se ensamblaron todo el conjunto de los tanto del sensor como el microcontrolador, diseñando también una PCB para lo que es el SX276, el módulo LoRa. Hay que sí o sí diseñar una PCB, debido a que la distancia entre los pines es muy cortita, y también para poder adaptarlo a lo que sería el microcontrolador. Entonces, bueno, ese sería nuestro nodo, dispositivo final. Entonces, ahora ya podemos pasar al apartado del gateway. Como gateway, en primera instancia se probaron el rack 2247 USB, junto a una Raspberry Pi. Como podemos ver acá, podemos ver el conjunto entero, y a su vez después también se hicieron pruebas con el otro gateway, que este es el rack 2247, el cual, por pruebas, les comento, para los que les interesa, este tiene la capacidad de estar encendido todo el tiempo, y este no, este tenés que hacerle un pull-up a lo que es el servidor de red para poder visualizar los datos. Entonces, bueno, yo acá puse una antenita como para poder hacer referencia a que estos gateways de acá son indoor, ¿no? Los tenemos en interiores, pero también se los podría adaptar junto a la Raspberry Pi, si logramos cambiar la antena o lo que fuere, hacerlo outdoor, o directamente, bueno, comprar otro gateway que sea outdoor, para poder así lograr mayor alcance. Porque lo que es indoor es más que nada hasta 300 metros, 3 cuadras, y serían para pruebas, por lo que yo estuve probando con mis nodos. Entonces, bueno, también como ventaja, estos gateway son paquetes que pueden recibir de 8 o 10 canales y 6 factores de propagación simultáneamente. Tener mayor cantidad de canales, o que sería, lo logra con un multiplexado, ¿no? Para tener más cantidad de canales, va a ser capaz de recibir o atender a más dispositivos. Entonces, dicho esto, si se fijan, como vamos a la izquierda, ahora pasamos a lo que es la etapa del servidor de red, TTN, de Thin Networks. TTN, lo que es de Thin Networks, y como dijo Gaby, que surgió de Thin Stack y ellos tuvieron que migrar, de Thin Networks son los que brindan las herramientas, es la comunidad abierta, los que ellos se encargan de poder dar las integraciones posibles y todo eso. Pero bueno, cuando surge de Thin Stack, son los servidores que están en el mundo, que hoy por hoy, si vamos a lo que es el servidor, está el de Australia, el de Europa, y el que utilizamos nosotros es el de América del Norte, se utiliza el de América del Norte debido a la proximidad. Leyendo en foros y eso, dicen que es recomendable utilizar el servidor de red, que es más cercano para lo que es recibir el dato por consola. Entonces, bueno,
Los datos recibidos en lo que sería de Thin Networks fueron los siguientes. Como pueden ver, si nosotros, esto se ve en lo que es la aplicación de Thin Networks, el payload es la carga útil, hay que decodificarla porque de Thin Networks uno está enviando bits, digo, y lo que hace de Thin Networks es convertírtelo a hexadecimal, y uno va a verlo, si no pone su carga útil, nosotros estamos haciendo un uplink, si uno no hace, o sea, no decodifica los datos, va a ver en hexadecimal el dato pelado, y eso no va a ser posible entenderlo. Entonces, bueno, como pueden ver, capaz para no confundir voy a hacer la aclaración, acá de Thin Networks yo le puse, estamos recibiendo 923 partículas por millón del sensado. Y después yo puse CO2, Influx dB, ¿por qué? Porque yo al ponerle acá, le hago un plus, le sumo el string, que sería ppm, entonces de Thin Networks me lo da todo en string, y yo después necesitaba el dato en entero, y en verde son los datos en entero, que te lo muestra por consola. Y también tiene la capacidad del sensor de medir la temperatura, por eso está la temperatura. Y nosotros, si este es el valor, también te muestra el valor en hexadecimal, que es 14, por ejemplo, 9B, 0B creo que dice, o 0,3. Entonces nosotros si lo convertimos de hexadecimal, nos va a dar los valores, van a ver, o sea, este sería el primer dato, estos dos serían los del dióxido de carbono, y este sería el de la temperatura. Entonces, bueno, después, como apartado final, está lo que serían nuestras integraciones, que para las integraciones lo que se utilizó es Grafana, en primera instancia, utilizando como base de datos InfluxDB. Entonces, tuve problemas, en lo que tuve problemas es que InfluxDB había alguna dependencia o algo que me estaba ocupando espacio en la Raspberry Pi, se me llenaba la tarjeta de memoria y bueno, colapsaba. Entonces, al final de cuentas, se utilizó UbiDots, así que hoy por hoy tengo funcionando UbiDots y funciona muy bien, y es mucho más fácil de instalar, y no hay que instalar nada, en realidad ya está en la web, y ya tiene un montón, ya te facilita un montón, y ya es más funcionable, a fin de cuentas, para algo rápido y mostrable. Entonces, bueno, pueden ver que yo, capaz que les interese ver los datos, a quien le interese ver los datos, cuando cocino, bueno, sube el dióxido de carbono. Entonces, bueno, después como conclusión final, y ahora vamos a jugar un poco con los datos, para mostrarles, se integró también Telegram, utilizando las pequeñas aplicaciones de software, programas para interactuar con un usuario a través de un chat, ¿no? Y sus acciones dependen del objetivo que haya sido creado. Existen bots para realizar traducciones de GIF hasta jugar videojuegos. Entonces, realmente esta aplicación y esto de los bots me permite, nada, tanto poder por demanda y por aviso. Por aviso, cuando nosotros vamos a tener mayor de 800 partículas por millón, bueno, que el bot me envíe un dato, ¿no? Haciendo la integración tanto con, también que no les comenté porque quería hacerla rápido, pero se utiliza Node-RED y también MQTT para el broker de mensajes, ¿no? Y eso estaría acá en el medio, ¿no? Yo no lo quise poner porque quería hacerlo rápido, ahora les muestro. Y bueno, así sería como me puede alertar también por Telegram. Esto es con Grafana, que te permite un protocolo de transferencia de hipertexto, y con los bots ahora les voy a mostrar cómo es. Y si ya se quieren ir uniendo y les interesa probar y jugar con el bot por demanda, en Telegram ponen CO2-MM y tendrían que encontrar el grupo que es público. Bueno, y después también si se quieren unir a la comunidad esta de Thin Networks Bahía Blanca, se pueden unir, yo la creé, y está para eso, para que ustedes puedan compartir su nodo y también intercambiar información, me parece, y bueno, creo que eso sería un poco, y ahora les voy a mostrar rápidamente cómo es acá este es el grupo, para el que se quiera unir en algún momento. Si nosotros mandamos CO2, nos contesta y nos dice el último dato, la fecha, que envió esto es lo que envió al servidor de red,
que el Thin Network recibió el dato, ¿no? Que se hizo el enlace, el radioenlace. Después también pueden poner resumen, pueden poner, le dicen que los márgenes de CO2 están OK, si ponen info, les va a dar info de lo que es una estancia de 800 partículas millón, entre otras cosas. Si ponen DISP, está bueno esto, creo, ustedes van a poder ver qué dispositivo, como lo llamé yo en The Thin Networks, cuál es ahora su asignación OTA, ¿no? Del dispositivo, como se llama, el device address, y después el spin factor que está teniendo en este momento, y después, bueno, la frecuencia a la que recibió el gateway, y bueno, el ancho de banda asignado, y tanto el tiempo en el aire, el data rate, que bueno, el tiempo en el aire está sumamente relacionado, si les interesa investigar después del tema, les puedo contar también, en otro momento, con el spin factor, la frecuencia, ancho de banda y un montón de otros parámetros, lo que es LoRa, no modulación LoRa. Después, bueno, las gráficas, generalmente sube un poquito cuando tengo el aire. Bueno, ayer, como pueden ver, cociné a las 12, y bueno, acá muestro la temperatura, y después otros parámetros que a mí me interesaba comparar, que esto sería la SNR, el nivel señal ruido, como para ver qué márgenes tengo, más o menos, que, bueno, los márgenes, poner acá 10-20 estoy midiendo ahora, es un buen enlace, o sea, si después les puedo contar más si quieren, y después el margen del enlace también, y bueno, eso creo que sería todo. Bárbaro. Gracias, Mateo. De nada. Bueno, y finalmente, Marcelo Peruzzi con el tema de IoT para envases inteligentes. Vas a tener que dejar de compartirlo, Mateo. Ah, sí, a ver, disculpa, pensé que si me salí. No sé si cerré la ventanita, no me sale eso. A ver, qué raro. Ah, acá está, ahí está. Stop share. Disculpa, Ahora sí. ahí está. Marcelo. Sí, ahí voy, Juan, dame un cachetín que... Se hizo más largo que lo previsto, pero bueno. Bueno, voy a tratar de ir... ¿Están viendo ahí la pantalla de PowerPoint? No, se ve en negro. Shit. A ver, ¿qué pasa? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí se ve tu PowerPoint, me parece. Sí, ahí está la primera pantalla, creo que sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Marcelo Peruzzi, me presento formalmente. Y voy a hablar un poco de lo que estamos trabajando desde el punto de vista de investigación. Nosotros estamos trabajando con gente de otro instituto que hay acá en la región, que es la planta piloto de ingeniería química, en implementaciones de IoT sobre envases inteligentes. Someramente, y para empezar, envases inteligentes son, bueno, todas las técnicas que uno puede utilizar para de alguna forma monitorear o controlar todo el proceso relacionado con un envase, desde el estado de conservación del producto que contiene hasta su recorrido en la cadena de logística. Hasta hace unos años, envases inteligentes significaba trabajar más que nada con materiales, que por ahí ustedes recuerden, había una cerveza de Quilmes que tenía una parte pintada en la lata que cambiaba de color cuando la temperatura era la ideal para beber esa cerveza. Internet de las cosas es el paradigma ideal para meter electrónica sobre un envase y dar un mayor grado de control sobre ese producto. Sin embargo, tiene algunas dificultades el hecho de incorporar electrónica sobre los envases.
Uno de los problemas es que cuando uno pone electrónica, necesita poner generalmente energía que haga funcionar esa electrónica. Y la otra parte es la electrónica misma. Desde el punto de vista, por ejemplo, de cierto tipo de productos, representa un inconveniente. El agregado de la fuente de alimentación, por ejemplo, es una limitante cuando estamos hablando del envase de productos alimenticios. Por un lado, por la posibilidad de contaminación y muchas veces también por el encarecimiento del producto. En ese sentido, entonces, uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando es de almacenar energía para poner un nodo IoT sobre distintos tipos de envases. Y el otro proyecto en el que estamos trabajando es en la implementación de lo que se conoce como Internet sin chips, para evitar poner en los productos que censan determinados alimentos, elementos de silicio como serían un chip propiamente dicho. En el tema de almacenamiento de energía, la mayoría de los envases plásticos que se utilizan son productos multicapa, que son, por ejemplo, un silobolsa, que es un envase típico de grandes dimensiones, que muchas veces requiere instrumentación electrónica. Un silobolsa está compuesto por una primera capa de un material que tiene que ser muy estanco, porque es el que va a contener los gases del proceso biológico que hacen funcionar al grano adentro del silobolsa. Después tiene una segunda capa de un polímero, de un plástico de hasta 200 micrones, que en general aporta rigidez mecánica, resistencia al punzonado de los mismos granos. Y por último, un recubrimiento en el cual se protege ese material. Por ejemplo, se agrega algún repelente para evitar que los roedores muerdan o rompan ese envase. Entonces, basados en ese esquema, nosotros estamos pensando en una superficie para generar ese tipo de envases que funcione sobre el paradigma de Internet de las cosas. Es decir, por un lado, la superficie va a tener que ser capaz de almacenar energía. Y por otra parte, también va a ser capaz de colectar la energía. En ese sentido, entonces, el multicapa que contiene el material está pensado, por un lado, como un gran capacitor, metalizando dos capas de un poliestireno, que como eso forma un gran capacitor, el poliestireno tiene que ser dopado con algún tipo de material, tipo el titanato de bario o eso, materiales que elevan terriblemente el éxito. Por ejemplo, el titanato de bario tiene una constante dieléctrica relativa del orden de entre 1000, 2000 y en algunos casos más aún. Entonces, dopando eso sobre el polietileno, se puede lograr una gran superficie que forma un capacitor. Y sobre una de esas capas metálicas, metalizar pequeños elementos irradiantes, como podrían ser dipolos o pads, y conectarlos mediante diodos que funcionen a la manera de lo que es la rectena que compone un tag de RFID, es decir, una antena que colecta energía de radiofrecuencia y un diodo que la rectifica. Nada más que por tratarse de una superficie, eso se dispone en forma de una red de una red de gran cantidad de antenas que pueden operar en distintas frecuencias. Digamos que ese es uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando y se trata del desarrollo de un material con esas características. Y el otro proyecto en el cual estamos trabajando es la creación de sensores del tipo RFID, pero que se conocen RFID sin chips. Es decir, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, implementar un tag, es decir, un dispositivo electromagnético que codifique determinada cantidad de bits de acuerdo a si tiene o no ciertas estructuras resonantes. Eso es lo que se conoce como un tag de RFID sin chip.
Es decir, permite identificar distintos objetos de acuerdo a la presencia o ausencia de determinadas estructuras resonantes en la estructura general de ese tag. Pero aparte, nosotros lo que queremos hacer es utilizar ese mismo dispositivo para medir la resistencia que está conectada en los bornes en los terminales de ese dispositivo. ¿Por qué medir la resistencia? Bueno, porque la idea es utilizarlo para hacer un sensor de Escherichia coli, destinado a la medición de calidad de alimentos. Cuando una población de bacterias Escherichia coli se deposita sobre una película de grafeno, le cambia su resistencia. Entonces la idea es utilizar esa película de grafeno como una medición, como un elemento, un sensor de la presencia de bacterias, en función de la resistencia que tiene. Y determinar esa resistencia a través de la medición en ese tag implementado como una estructura resonante en RFID. De esta forma lo que podemos hacer entonces es no solo individualizar el producto, porque se pueden codificar determinados números de bits que identifiquen cada paquete en particular, sino también en la misma medición determinar la presencia o ausencia de la bacteria Escherichia coli. En resumidas cuentas y a gran velocidad, entonces traté de hacer una presentación de cuáles son los dos proyectos en los cuales estamos trabajando. Quedo entonces, como habíamos dicho, abierto a las preguntas ahora cuando finalizo nomás. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Y bueno, si tienen preguntas, es ahora o nunca el momento disponible. En términos generales son muy variados los proyectos que se han descrito. Algunos tienen que ver con estructura de IoT, otros con integración de sistemas, otros con el desarrollo de los propios sensores. Un montón de esfuerzo puesto en estas cosas. Yo me quedo con alguna preguntita para Marcelo que me pareció bastante particular, esos materiales, esos sensores. Un poco eso, la perspectiva de poder desarrollar localmente esos materiales, qué es lo que están viendo con la gente de ingeniería química. La gente de ingeniería química tiene una gran tradición en el desarrollo de ese tipo de envases. Yo por eso di el ejemplo del silobolsa. Por ejemplo, Planta Piloto tiene patentado 1 o 2 modelos de películas especiales con las cuales se construyen silobolsas, ¿sí? Y ellos tienen, desde siempre trabajan en el tema de envases inteligentes. Digamos que IoT, o antes de IoT, como se dijo por ahí, RFID, que es a ellos les vino como anillo al dedo. Entonces nosotros hace un tiempo empezamos trabajando en una electrónica discreta, ¿sí? Para ser censados, fundamentalmente en la exportación de specialties. Specialties son esos granos que se venden en poca cantidad pero que valen mucho. En general necesitan cierto monitoreo de control de calidad en el puerto de origen, y entonces hay un requerimiento ahí de la industria a nivel local y regional. Por ejemplo, el sur de la provincia de Buenos Aires exporta mucho trigo orgánico, ¿sí? Y eso se mide calidad en puerto de origen, y muchas veces funciona como una medida paraarancelaria. El tipo que lo recibe dice, che, mirá, no, pero no está bueno el trigo. Y entonces dice, yo te lo compro, pero a la mitad de precio. Entonces, para el productor local es una buena medida entregarlo medido en origen. Ahora, cuando empezás con los alimentos,
no le podés poner una fuente de alimentación. Entonces ahí el RFID empieza a caer como anillo al dedo. Y bueno, los tipos tienen mucha experiencia en planta piloto en el desarrollo de los multicapas. Entonces a ellos esto les pareció interesante. Porque junta todo, ¿no? Claro, claro, claro. Y ya te digo, ellos tienen experiencia incluso en trabajar a gran escala en el desarrollo de estos materiales. La parte de almacenamiento nosotros no la vemos tan difícil, porque es algo que ya los materiales medianamente hacen. O sea, muchas bolsas tienen una metalización, que son las de papa frita, las de alimentos para perros, por ejemplo, son todas bolsas que de un lado están metalizadas. Entonces, para hacer... aluminio, ¿no? Sí, metalizan, sí, ellos ahí pueden metalizar con lo que quieran, digamos, no... Porque incluso desde el punto de vista del lado del capacitor, no necesitamos grandes espesores nosotros, porque lo único que hay que hacer es contener las cargas, entonces, incluso no estamos hablando de grandes corrientes, porque vos estás conteniendo las cargas en una superficie muy grande. Entonces la capa metalizada no es tan gruesa. Del lado de la superficie colectora, ahí sí es un poco más áspero, porque tenés que montar el diodo, y tenés que hacer algo que conduzca en radiofrecuencia, entonces ahí ya necesitas un poco más del espesor típico de lo que es una capa metalizada de un envase, porque ya ahí funciona como un irradiante. Tenés que ir por lo menos al espesor de un efecto skin. Pero bueno, la gente de... Eso es lo bueno de trabajar con gente de otro palo, digamos, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? La metalización ahí capaz que represente un problema, pero bueno, esto son dos proyectos que recién arrancan. Claro, claro, me hace acordar a la cuestión de detección de metales en líneas de producción. Lo que hiciste vos, claro, exactamente. Se enfrenta mucho al problema de metales dentro de metales. Bueno, paquetes de chisitos con virutas adentro. Exacto. Bueno, que hay gran metalización ahí, entonces, bueno, evidentemente es una muy buena idea desde la perspectiva de usarlo, ¿no? Como almacenador. Sí, porque aparte vos estás trabajando con algo que ya tiene esa naturaleza, es decir, vos con poco cambio, porque en general esos envases ya son multicapa. ¿Viste? Por eso les digo, el chilobolsa tiene una primera capa para limitar que los gases que genera, yo no sabía esto, viste uno que aprende con los chilobolsa, cuando el grano está dentro del chilobolsa, libera ciertos gases que son los que hacen que controla la atmósfera en la cual está y que no se siga degradando el grano. Es decir, por eso el grano sigue vivo. Libera un cierto gas, crea una atmósfera que limita el crecimiento. Ahora, para eso tenés que tener un determinado material que tenga cierto poro, de no más de no sé cuánto, de qué diámetro. Ahora, después le tenés que dar rigidez mecánica, para que la punta del poroto no lo pinche y después le tenés que dar una cobertura contra UV o agregarle alguna cosa para que para que los roedores no lo ataquen. O una demanda del mercado que es hacerlos que no lo detecten los satélites, por ejemplo. Claro, claro. Para que la FIP no se los detecte. ¿Viste? Si te piden eso, le dijimos, bueno, en un proyecto oficial no lo podemos poner, muchachos. Para contramedida. Está igual. Bueno, gracias Marcelo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, volvemos a la sala principal, si quedó por ahí alguno, espero que sí. Yo tengo una pregunta, Marce. La idea es utilizar entonces el silo bolsa como un gran capacitor, ¿no es cierto? Eso un poco por un lado. Por un lado. Exacto, sí. Y dado que ustedes piensan hacer eso, digamos, usarlo como un gran capacitor, podrían detectar cuando el silo bolsa lo abrieron o lo rompieron mediante diferencia de capacidad. Por ejemplo. Eso también lo pensamos, no tanto con la capacidad, porque la capacidad surgió como
consecuencia de... Vos decís, bueno, pero hago un capacitor, digamos, porque aparte, viste, un silobolsa tampoco lo podés hacer. ¿Qué energía captura un silobolsa? Muy poca energía RF, está tirado en el medio del campo. Claro. Pero yo pensé en otros alimentos, por ejemplo, una bolsa típica, la bolsa de alimento para perros, ¿sí? O una bolsa de algún otro alimento. Yo te digo, nosotros empezamos estudiando esto por la cuestión de los specialty, el INTA y otras instituciones. Por ejemplo, Argentina exporta mucho maíz pisingallo. Y cuando llegan al puerto de origen le miden 2 o 3 cosas y te dicen no es buena la calidad. Cuando vos sabés que de acá salió bien, entonces tenés que controlar. Eso se hace con una atmósfera inerte, se lo inyecta con nitrógeno, es una bolsa de 1 metro cúbico, llena de nitrógeno. Bueno, tenés que controlar que no se haya pinchado el nitrógeno. Claro. Entonces, o que no se haya generado humedad. Más chicas, pero que pasan en algún lugar donde pueden colectar energía. Pero bueno, si no puede funcionar el capacitor también. No, se me ocurre por el lado de que en definitiva esas cargas van todas aseguradas y si vos podés darle de alguna manera una garantía de que llegó bien, podés reducir los costos de seguro. Por ejemplo. Sí, el problema más típico que tienen los productores es este, que el tipo mide, envasa, lo carga y dice, bueno, está bueno. Y cuando viene allá el tipo le dice, che, loco, pero no, tiene gorgojo, pero no, si no tenía gorgojo acá. Y Claro. viajó en un contenedor, digo, ¿quién lo puso? Entonces vos decís, muchas veces hay medidas que funcionan como para arancelarias, las usan allá para descontarte algo del precio. Entonces te descuentan de alguna forma y dicen, no, bueno, mirá, no, pero tu gorgojo es más barato, tu cosa es más barata. ¿Sí? Claro. Bueno, Yo alguna... tengo, por hacer una consulta, Sí, sí. tanto para Emanuel, para Gaby, y creo que un poco para Santiago. ¿Por qué eligieron las tecnologías en radiofrecuencia que eligieron? ¿Por qué 3G? ¿Por qué LoRa? ¿Y por qué no otra? Esa sería un poco la pregunta. O sea, ¿dónde ven la ventaja tanto en 3G o en LoRa? Nada. Y después capaz también, en cuanto a lo que es no sé si cómo lo van a alimentar, si es con batería, se utiliza la propia alimentación del semáforo, no, es la pregunta. Nada. Si quieren arranco yo. En el caso del semáforo, el problema de alimentación no es un problema, mejor dicho, porque utiliza la misma red, ¿no? O sea que no hay necesidad de una alimentación a través de baterías. Luego el tema de la comunicación, 2 cosas, sí, buscamos un largo alcance que en sí se podría resolver con otra tecnología como 3G, pero tampoco queríamos depender, como iban a ser demasiados, o sea, planeado escalarlo a demasiados nodos, semáforos dentro de una ciudad, un chip para cada uno. Nosotros en un trabajo hicimos un estudio dentro de la ciudad con LoRa, o sea, no LoRaWAN, sino LoRa punto a punto, de ver el alcance y la interferencia en los edificios. Estuvimos más o menos entre 1,8 y 2 kilómetros y algo de establecimiento de conexión, con 2 nodos sencillos, no una buena antena para el gateway. Pero bueno, ese estudio, ese relevamiento que hemos hecho para ese trabajo, nos abrió un poco la puerta para optar por esa tecnología LoRaWAN. Porque bueno, o sea, uno podría poner un centro, o sea, si tenemos un problema de comunicación más en la parte céntrica, ¿no? Donde hay muchos edificios, mucha infraestructura, distribuir un poco los gateways. O sea, que haya diversos gateways a los cuales se conectan los nodos
y descomprimir un poco esa parte, la parte más céntrica. Pero bueno, la cuestión logra un poco por lo que está de moda, o sea, investigamos, se adaptaba. Hay otras tecnologías que eran licenciadas. LoRaWAN tiene una banda no licenciada, también una cuestión también de costos y esos, porque hay otras que se adaptan mejor a un ambiente de ciudad. Pero bueno. Yo te interrumpo, Gabriel, porque ya cerraron todas las otras salas y muy probablemente tenemos que volver a la sala principal. En todo caso, bueno, la idea es que todo esto va a estar grabado, tienen los contactos ahí, y sigamos hagan las preguntas a esos contactos específicamente. Les agradezco muchísimo, la participación, el tiempo, y bueno, y esperemos seguir conectado con estas iniciativas, porque estamos todos esencialmente en la misma temática. Yo voy a dejar ahora, voy a seguir con voy a dejar esta sesión, espero poder volver a la sesión principal, y si no terminará el evento por acá. Así que muchas gracias, y a ver si nos encontramos del otro lado, si no, muchas gracias en cualquier caso. Dale, yo me despido de todos modos. Adiós, entonces. Chao, saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego.